Capítulo 10. Poder y desaparición. Cara a cara con Videla. A esta altura pareciera innecesario seguir dando explicaciones, ya que, si Bergoglio protegió y ayudó a tanta gente a la que ni siquiera conocía, cabe preguntarse por qué razón actuaría de modo diferente con dos sacerdotes de su orden, con quienes además había tenido un trato personal muy cercano. Sin embargo, como las acusaciones en torno al secuestro de los sacerdotes jesuitas Orlando Llorio y Francisco Yalix han sido el eje de las críticas a Jorge Bergoglio y se han volcado ríos de tinta al respecto, mucha gente todavía necesita tener una respuesta. La primera versión acusadora que se lanzó fue que Bergoglio los entregó. Más tarde, cuando no había evidencias para sostenerlo, la acusación mutó a que no los protegió, que es muy diferente a denunciar o entregar. Pero vale reflexionar, ¿cuál era la protección ante una dictadura que secuestraba a madres y a monjitas a la salida de una misa? ¿Asesinaba a sacerdotes dentro de una capilla o fraguaba accidentes para matar obispos? Incluso hubo padres que llevaron a sus hijos a presentarse ante un militar amigo y se los desaparecieron. Que no los protegió es una acusación tan genérica que podría aplicarse al 99% de los amigos y familiares de cada desaparecido. Y como quedará claro en este capítulo, no solo hizo todo lo posible por cuidarlos, sino que cuando cayeron en las garras del terror movió cielo y tierra hasta que fueron liberados sanos y salvos. Sin embargo, tuvimos que escribir un libro para explicarlo. Contacto con el mundo exterior. Recordemos que el formato de la Compañía de Jesús remite a cierta organización militar, comenzando por su nombre. Se trata de una estructura piramidal en cuyo vértice está el general de los jesuitas, que solo recibe órdenes del Papa y cuyo principio básico es la subordinación. Ya mencionamos la carta acerca de la obediencia de San Ignacio. La compañía es una institución muy rígida en sus normas y disciplina, y en un sistema de esta naturaleza, los conflictos con las jerarquías siempre son complejos. En 1970, un grupo de alumnos y profesores encabezados por Llorio y Yalix se trasladaron a una comunidad de base en Ituzaingó, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, a vivir una experiencia vanguardista de compromiso político en la que no existían las jerarquías. El provincial Ricardo O'Farrell, anterior a Bergoglio, ordenó el cierre y destinó a Llorio al CINAS. En 1972, Llorio logró convencer a O'Farrell de que autorizara la creación de una nueva comunidad, junto a Francisco Yalix, Luis Daurrón, Enrique Rastellini y Luis Casalotto, y a mediados del año siguiente, al asumir Bergoglio como provincial, aprobó la misión. Leandro Pastor, quien participó de la comunidad de base de Ituzaingó, recuerda esos días. Para nosotros, salir del claustro del seminario y pasar a vivir en una casa común integrados al medio era una experiencia liberadora en todo sentido. Lógicamente, ponía a prueba nuestra vocación sacerdotal. Éramos como 10 en esa casa. Todos trabajábamos y cobrábamos un sueldo, que por poco que fuese, al aportar a un fondo común, era un montón. Imagínate que antes debíamos pedir dinero y permiso al superior hasta para salir a comprar caramelos, mientras que aquí vivíamos en total libertad. Los sábados la casa se llenaba de amigos y claro, también venían chicas, todo en un marco de mucho respeto. Esto nos ponía en contacto con el mundo exterior y es cierto que una gran mayoría terminamos volviendo al estado laical. Llorio y Jalix, Dourrón, Cravenna, Lee siguieron como sacerdotes, pero Ignacio Bertrán, César Romeo, Juan Huile, Jorge Llambías, José Luis Lorenzati y alguno más que no recuerdo, nos fuimos. Claro que a Jorge, recién llegado a provincial, esto no le produjo ninguna simpatía. Al contrario, él era un pastor y veía que estas comunidades de base eran la tranquera abierta por donde se escapaban sus ovejas. En ese momento, uno de los problemas que afrontaba la compañía era la disminución de vocaciones y la reducción al estado laical de muchos sacerdotes. A comienzos de los años 60, la provincia jesuítica tenía más de 400 jesuitas, entre ellos 100 en formación. En el 73 se habían reducido a 243 y solo 9 en formación.
Desde Roma, el general de la compañía, Pedro Arrupe, había impulsado fuertemente una corriente progresista de adhesión a los principios del Concilio Vaticano II, pero comenzaba a observar que muchos jesuitas abandonaban la vida religiosa para sumarse a la militancia política comprometida. También vislumbraba los tiempos de violencia que se avecinaban y el riesgo que eso significaba. A esta visión general del padre Arrupe respecto de América Latina y la Argentina se debe agregar el caso particular de las amenazas de los grupos de ultraderecha que se referenciaban en la AAA contra la Compañía de Jesús en general y algunos jesuitas en particular. Comenzó entonces una política para modificar el rumbo de la compañía. Entre las nuevas medidas se clausuraron estas experiencias de comunidades de base y los sacerdotes regresaron a vivir en las residencias de la orden. Se alentó y mantuvo el trabajo con los pobres en villas y sectores campesinos, pero con un mayor control y más contención de la compañía, a la vez que se ofrecía una mayor seguridad a los jesuitas que podían estar en la mira de algún grupo represivo. Por supuesto, este tipo de cambios trajo debates y conflictos dentro de la institución. Muchos sacerdotes, como fue el caso de Giorgio y Jalix, los consideraron un error y se opusieron. A fines del 74, Bergoglio les comunicó la decisión de disolver la comunidad de base, pero autorizó a Giorgio a viajar a Roma a exponer ante el general sus argumentos en contrario. La decisión final de Arrupe demoró un año en llegar. Mientras tanto, Giorgio, Jalix y Daurrón se mudaron a una casa del barrio Rivadavia en el Bajo Flores y comenzaron a esbozar la idea de crear una nueva comunidad religiosa más horizontal, sin esquemas jerárquicos. Entregaron el borrador a los obispos Eduardo F. Pironio, Vicente F. Saspe y Mario Serra. En los fundamentos del fallo, causa esma pudo leerse. Bergoglio manifestó que la comunidad del barrio Rivadavia se disolvió por una política de reordenamiento de la provincia argentina, donde las pequeñas comunidades se disolvían para fortalecer obras puntuales, colegios, residencias y misiones. Que en esa época existían 8 pequeñas comunidades y se fueron redistribuyendo jesuitas. Pero eso no implicaba dejar de trabajar en la Villa 1 1114. Aclaró que redistribuir significaba trasladar a los sacerdotes para fortalecer otras comunidades que estaban débiles. Que, ante esto, los padres decidieron presentarse al superior con el objeto de que no se disuelva esa comunidad, lo que significa que cuando les dan una orden con la que no están de acuerdo, tienen el derecho, según el voto de obediencia, de exponer los motivos por los cuales no la consideran conveniente. Que si bien pasó a estudio, igualmente se resolvió que se disolviera, proceso que duró 1 año y medio, en el que intervino el padre general. Por supuesto, esto no fue bien recibido por Giorgio y Jalix, que finalmente aceptaron irse al clero diocesano, es decir, abandonar la compañía y pasar a depender de un obispo. La autorización para Giorgio llegó el 19 de marzo de 1976, pero la de Jalix demoró un tiempo más porque había realizado el 4º voto. Cuando un sacerdote abandona la orden, necesita incardinarse, obtener la autorización de un obispo para ocupar un lugar en su diócesis. El padre Daurrón fue aceptado enseguida por el obispo Miguel Raspanti de Morón. Pero Giorgio y Jalix comenzaron un peregrinaje buscando un obispo que los aceptara. En ese lapso, al no tener obispo, Monseñor Juan Carlos Aramburu les quitó la autorización para decir misa, pero Bergoglio se las repuso para que pudieran continuar haciéndolo normalmente. 2 meses después, el 23 de mayo, se producirían sus secuestros. Cristianos en la noche. Flora Castro y Ernesto Salas publicaron en 2011 una biografía y compilación de escritos de quien fuera un importante dirigente montonero, Norberto Habeger, secuestrado y desaparecido en Brasil en el 78. En el libro se lee lo siguiente. Durante la segunda mitad del 75, a partir de una nueva iniciativa de Norberto, Montonero fue tejiendo la red de lo que sería un nuevo frente de la organización, Cristianos para la Liberación,
conformada por sacerdotes y laicos, se proponía superar las críticas que separaban a algunos cristianos de la política montonera luego del asesinato del padre Carlos Mujica. También buscaba reagrupar a los militantes dispersos tras las crisis del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, que había sido por años el agrupamiento de los cristianos comprometidos. Si bien la iniciativa correspondió a Habeger, el grupo fue coordinado en su primera etapa por el joven cura Pablo Gazzarri. Participaron en Cristianos para la Liberación los sacerdotes Jorge Adur, Vicente Adamo, Emilio Neira, Carlos Bustos, Joaquín Carregal, Orlando Llorio y seminaristas como el palotino Salvador Barbeito. El 30 de diciembre de 1975, el diario La Opinión titulaba «Vuelven los tercermundistas». Una jornada de oración y reflexión se efectuó en la parroquia Nuestra Señora de la Salud en el barrio porteño de Versalles. El acto fue convocado por un movimiento denominado Cristianos para la Liberación. Alrededor de 300 personas, en su mayoría jóvenes, participaron del encuentro, que cerró con un oficio religioso a cargo de los sacerdotes Joaquín Carregal y José Romero. Se distribuyó un documento con las ideas y fundamentos de los promotores. Es indispensable situarse en la época. De lo contrario, parecería que 300 jóvenes hubieran aceptado exponerse livianamente en un evento público organizado por montoneros, donde seguramente habría muchos miembros de los servicios de inteligencia tomando notas y fotografías de los participantes. Carlos Di Camilo, uno de esos jóvenes, recuerda: «Nuestro grupo no coincidía con la lucha armada, pero igual participábamos de esos encuentros que eran convocados boca a boca entre la militancia cristiana. Desconocíamos en ese momento que tuviesen que ver con la organización Montoneros. Incluso recuerdo que algunos se hicieron después del golpe y fuimos. Así fueron los primeros meses de la dictadura, parecía que no pasaba nada. Recordemos que la organización Montoneros estaba estructurada en distintos niveles. Para simplificar, podemos pensar en una cebolla, donde en el centro se encuentra la conducción y en el exterior los frentes de superficie. La técnica represiva consistió en capturar y torturar primero a los jóvenes que hacían trabajo político en escuelas, barrios y universidades. Por eso, durante los primeros meses, la mayoría de los desaparecidos pertenecían a la Juventud Universitaria Peronista, la Unión de Estudiantes Secundarios y otros frentes. Y a partir de la información que obtenían, seguían el hilo hacia el centro de la organización, capturando a los distintos niveles hasta llegar a los jefes. En base a la información del uno por uno de Roberto Baschetti y otras fuentes, se puede reconstruir la secuencia de secuestros y desapariciones de gran parte del grupo Cristianos para la Liberación, CPL, de la que serían víctimas los jesuitas Orlando Llorio y Francisco Jalix. El 23 de abril del 76, mientras circulaban en una camioneta Chevrolet, son detenidos en un control militar los montoneros Luis Roberto, de 34 años, y Norberto Morresi, de 17. Llevaban ejemplares de Levita Montonera a la parroquia de la Villa del Bajo Flores, donde hacían trabajo social. Ambos fueron asesinados a las pocas horas. Es posible que entre los destinatarios de la publicación estuviese el grupo de catequistas que trabajaba con los jesuitas Llorio y Jalix en el Bajo Flores en el llamado Proyecto Belén. Según Baschetti, el grupo del Proyecto Belén realizaba tareas de promoción humana, social, religiosa y política en la parroquia Santa María Madre del Pueblo, del Bajo Flores. Varios eran exalumnos de Nuestra Señora de la Misericordia. En ese colegio estaba la exmonja Mónica Quinteiro. Se presume que Mónica, por ser la de mayor edad y militancia, era la más comprometida con montoneros. El 14 de mayo de 1976 son secuestrados 7 integrantes del grupo Proyecto Belén. La primera, a las 12:30 de la noche, fue María Esterlo Russo, que daba albergue a Mónica Quinteiro, a quien no encontraron. En las horas siguientes fueron secuestrados Horacio Pérez Weiss y su mujer, Beatriz Carolina Carbonell,
César Amadeo Lugones y su mujer, María Marta Vázquez Ocampo, y Mónica María Candelaria Miñone. Mónica Quinteiro recién fue detenida a las 2 de la tarde en su trabajo. Los sacerdotes Llorio y Chalix habían sido advertidos por el padre Rodolfo Ricciardelli, párroco en la Villa 1114, y por su provincial Jorge Bergoglio, sobre el riesgo al que estaban expuestos luego del golpe del 24 de marzo y la conveniencia de aceptar el ofrecimiento de mudarse al Colegio Máximo. El 23 de mayo, 10 días después del secuestro de los integrantes del Proyecto Belén, la Marina los secuestró a ambos junto a un grupo de catequistas del barrio, quienes fueron liberadas al día siguiente. 5 meses después, el 23 de octubre, un día antes de la conferencia episcopal, Llorio y Yalix fueron liberados en un campo en Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Según declararon años después, ambos jesuitas fueron sometidos a un interrogatorio que giró en torno a las actividades de Mónica Quinteiro, Marta Vázquez y el padre Jorge Adur. También declararon que los 2 seminaristas asuncionistas amigos de Adur, Carlos Di Pietro y Raúl Rodríguez, habían estado prisioneros en el mismo lugar. Jorge Adur estaba vinculado a la columna norte de Montoneros. Realizaba su trabajo en la parroquia Nuestra Señora de la Unidad, en La Lucila, y en la capilla Jesús Obrero de Villa Manuelita. En junio lo fueron a buscar a Villa Manuelita y allí secuestraron a los 2 seminaristas que vivían en la capilla, Di Pietro y Rodríguez. Adur lograría escapar de la redada y tras refugiarse unos días en la casa de su amigo Mamerto Menapace, toma la decisión de exiliarse. Gracias a un acuerdo entre Pío Lagui y Macera, se le permitió viajar a Francia. En 1981 fue designado capellán del ejército montonero, regresó al país y fue secuestrado y asesinado. Durante 1976 fueron secuestrados y asesinados 40 militantes de CPL, incluyendo a su jefe, los sacerdotes Pablo María Gazzarri y Carlos Bustos. En el 77 desaparecieron 13 militantes más. En el 78 se registraron 5 secuestros, incluidos el de su último jefe en papel en el país, el subteniente montonero Adolfo Nelson Fontanella, y el del creador de CPL, Norberto Habeger, que fue secuestrado en el marco del Plan Cóndor. Tiempo de desierto. En este contexto se produjo el secuestro de los 2 seminaristas de la Orden Asuncionista. Cabe aclarar que, a diferencia de los jesuitas, era una orden muy pequeña que en ese momento no superaba la 20 de sacerdotes. Su provincial era el padre Roberto Fabre, y Jorge Adur estaba a cargo de los seminaristas. Adur quería salir de la zona de clase alta, Olivos y San Isidro, y buscó acceder a la capilla Jesús Obrero, en Villa Manuelita, que era atendida por los jesuitas. El provincial Bergoglio, con quien tenía buen diálogo, lo autorizó a hacerse cargo de ella. Los asuncionistas compraron una casa cercana para albergar a sus seminaristas y allí fueron a vivir Carlos Di Pietro, Raúl Rodríguez, Luis Ramón Rendón y Paul Smolder. Otros que habían pasado por Olivos y no llegaron a instalarse fueron Juan Isla Casares, Rodolfo Martínez y Gerardo Burton, a pesar de lo cual iban a visitar la vivienda y mantenían una relación de amistad con sus excompañeros. Si bien el padre Jorge Adur militaba dentro de la organización Montoneros en Villa Manuelita, ¿estás disfrutando este texto? Si te emocionó, te hizo pensar o te despertó alguna pregunta, ayúdame a seguir compartiendo la historia argentina. Suscríbete al canal y regálame un like. Es chiquito para vos, pero enorme para mí. Mil gracias. Manuelita mantenía un perfil exclusivamente pastoral. La noche del 4 de junio, cuando fueron a buscarlo, en la casa estaban solo Carlos Di Pietro y Raúl Rodríguez, quienes fueron secuestrados y posteriormente asesinados en la ESMA. Según relató el padre Roberto Fabre, hacia principios del 76,
Carlos y Raúl habían concebido un proyecto que presentaron al superior regional. Se trataba de un tiempo de desierto, como ellos lo llamaban, entendido como un período de oración y reflexión para buscar la voluntad de Dios y responderle de un modo personal. Tiempo de desierto y de soledad eremítica en un lugar apartado del sur patagónico, donde vivirían del cuidado de las ovejas en una de las extensas propiedades rurales. Para los responsables de la congregación no resultaba claro el porqué de tal proyecto. A pesar de algunos aspectos inciertos, se les autorizó un retiro por 3 meses. Jalix declaró en la causa ESMA que en un retiro espiritual, los seminaristas Di Pietro y Rodríguez le habían contado que estaban en conflicto con Adur porque ellos querían dedicarse al estudio y no involucrarse en cuestiones políticas. Volvió a verlos en la casa operativa en la que estuvo secuestrado con Yorio. El padre Favre, por su parte, dijo: el superior regional es avisado de los hechos por vecinos del lugar. Inmediatamente se pone en contacto con el señor obispo de San Martín para informarle de lo acontecido. Frente a la gravedad de los hechos y sus posibles consecuencias, se realiza una gestión ante la Nunciatura Apostólica, tendiente a asegurar la protección del padre Adur. El lunes 14 de junio, el superior regional se entrevista con el señor presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, cardenal Raúl F. Primatesta. El señor cardenal se muestra preocupado por los hechos que se le refieren, recibe informes escritos y asegura que se hacen gestiones ante las autoridades. El superior regional ha interpuesto recurso de habeas corpus ante el Juzgado Federal número 3 de la ciudad de San Martín a favor de los hermanos Di Pietro y Rodríguez. Fue presentado ante el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Federal. Entretanto, ciertas personas nos informan que los hermanos Di Pietro y Rodríguez fueron detenidos y estarían en dependencias de la Marina, aunque nunca pudo comprobarse la exactitud de estas informaciones, que permanecen como dudosas. Respecto del padre Jorge Adur, el informe del superior regional agrega que ha viajado a Roma el martes 20 de julio y su salida del país no registró inconvenientes de ninguna naturaleza. Pero es de hacer notar que en todo momento se contó con la preocupación del señor nuncio apostólico, Monseñor Pío Laghi, quien lo hizo conducir hasta el aeropuerto en su automóvil, acompañado por personal de la nunciatura, después de haber gestionado personalmente el otorgamiento del pasaporte al mismo. Vista la ausencia de respuesta satisfactoria de parte de las autoridades, el superior regional ha reiterado la presentación del recurso de habeas corpus sin resultado positivo, pero recibiendo respuestas verbales que parecían sugerir que no se ocupe más del asunto. Más tarde, el 28 de junio del 84, el padre Vicente de Luca denunció el caso ante la Comisión Nacional presidida por el escritor Ernesto Sábato, que investigó la desaparición de personas en la Argentina. Por todos los testimonios, está claro que ninguno de los dos seminaristas era militante, que sentían estar en peligro y que planeaban un retiro en el desierto patagónico cuando fueron secuestrados. En sus declaraciones, el padre Orlando Yorio refirió que había sido interrogado sobre el paradero de Adur y que pudo reconocer que ambos seminaristas habían permanecido en el mismo lugar de detención que él. El padre Favre informó que Jorge Adur salió del país con la protección del nuncio Pío Laghi. Cabe preguntarse por qué razón Carlos y Raúl fueron mantenidos cautivos y luego asesinados si no tenían mayor información para dar, ya que no pertenecían a ninguna organización armada. Sin embargo, esa pregunta es parte de las 30.000 respuestas pendientes. ¿Se podrá decir que el provincial de la Orden Asuncionista no los protegió? ¿Que no hizo lo suficiente para salvarlos? ¿Y quién protegía al padre Favre, cuyo domicilio había sido allanado y era objeto de permanentes seguimientos y controles? Obviamente no se puede ni se debe arrojar ningún manto de duda sobre la conducta del padre Favre, quien vive y relató estos hechos. El padre Favre
el padre Bergoglio, muchos sacerdotes más y tantas familias de desaparecidos hicieron lo que pudieron ante un omnímodo poder militar que no vaciló en torturar y asesinar incluso a los hijos de sus propios camaradas. Las gestiones de Bergoglio. El provincial Jorge Bergoglio se movió intensamente para rescatar con vida a los jesuitas Llorio y Yalix. Lo primero que hizo fue informar de inmediato a las autoridades de la iglesia, a Monseñor Aramburu, al nuncio Piolagui y al general Arrupe. Y en simultáneo encaró su propia búsqueda. Todas las informaciones que recibía lo llevaban a una certeza. Llorio y Yalix habían sido detenidos por un grupo de la Armada. Buscó a través de distintos contactos y del nuncio una entrevista con el almirante Macera. Logró ser atendido a los pocos días de producido el secuestro. Como hacía en estos casos, Macera tomó nota y dijo que iba a averiguar. Luego de 2 meses, sin novedades, Bergoglio volvió a presentarse ante él y, según su relato, esta vez la reunión fue muy fea. «Mire, Macera, yo quiero que aparezcan», dijo. Se levantó y se fue bruscamente. También mantuvo 2 entrevistas con el presidente de la Junta, el general Jorge Rafael Videla. La primera en Casa de Gobierno, donde obtuvo la misma respuesta. Tomó nota y averiguó. En la segunda oportunidad, el joven Bergoglio cometió una osadía. Le pidió al capellán militar Martín González, que iba a dar misa a la residencia del jefe del ejército en Campo de Mayo, que simulara estar enfermo para ir él en su reemplazo y hablar cara a cara con Videla. Y así lo hizo. Videla le volvió a manifestar su promesa de averiguar. Mientras tanto, los sacerdotes permanecían detenidos ilegalmente en una quinta de Don Torcuato, perteneciente a la ESMA. Según puede leerse en los fundamentos de la causa ESMA, Francisco Yalix, por su parte, refirió que un hermano suyo fue a hablar personalmente con Jimmy Carter, quien se encontraba en campaña electoral por la presidencia de los Estados Unidos, que otro de sus hermanos le escribió al nuncio de la Argentina, Monseñor Lagui. Asimismo, que el padre general de los jesuitas gestionó ante el embajador de la Argentina en Roma, que Monseñor Serra fue a la ESMA sin poder entrar y que Monseñor Aramburu habló 3 veces con el general Videla. Agregó que el padre provincial Bergoglio habló con el almirante Macera y varios allegados hablaron con diferentes oficiales de la Marina. Respecto de la liberación de Llorio y Yalix, en la causa ESMA puede leerse que, como consecuencia de las gestiones efectuadas, entre otros por la orden religiosa a la cual pertenecían los damnificados, y el interés demostrado por la cúpula de la Iglesia Católica, durante la noche del 23 de octubre de 1976 fueron liberados luego de ser drogados y trasladados en helicóptero hasta un campo ubicado en la localidad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Es totalmente inútil discutir quién los salvó. Como dice Pilar Calveiro, en Poder y Desaparición, el campo de concentración y las razones para entrar o salir de él pertenecen por entero a la lógica concentracionaria de la que el sobreviviente es ajeno. Sin embargo, explicar esta cuestión se convierte en una auténtica pesadilla. Emilio Mignone escribió alguna vez que hubo pastores que no supieron cuidar a sus ovejas, e incluyó entre ellos a Jorge Bergoglio. Los hermanos de Llorio insistieron en decir que el provincial los desprotegió y no hizo lo suficiente para rescatarlos. Sin embargo, Francisco Yalix, a sus 85 años, declaró en 2013: «Fuimos detenidos debido a una catequista, quien primero trabajó con nosotros y más tarde se unió a la guerrilla». Leandro Pastor, que conoció muy bien a ambos, recordó: «Yalix tenía un pasado muy duro. Su padre había sido asesinado en Hungría por los comunistas haciéndole comer carne con vidrio por ser el jefe de la Acción Católica. En 1939 fue obligado a pelear en la Segunda Guerra del lado alemán. Volvió muchas veces a la Argentina y se reencontró con Bergoglio, incluso celebraron misa juntos. A Orlando Llorio, el padecimiento del secuestro lo afectó mucho. Incluso los últimos años, padecía ataques de pánico y una especie de manía persecutoria.
él y su familia nunca se pudieron reconciliar con Jorge. ¿Podría el joven provincial de los jesuitas haber hecho más para pedir por la liberación de estos dos sacerdotes? Viéndolo desde el dolor de las víctimas y sus familiares, tal vez la respuesta sea que no hizo lo suficiente. Desde el lugar de Jorge Bergoglio, tal vez la respuesta sea: la verdad es que yo también tenía miedo, y a pesar del miedo, creo haber realizado todo lo que estuvo a mi alcance en esas circunstancias tan difíciles. Pero los hechos también refieren una parte sustancial de la verdad. Bergoglio actuó del mismo modo que la mayoría de los padres de desaparecidos en ese momento. Intentó llegar a los funcionarios del gobierno para reclamar la libertad de sus hijos. El segundo hecho es que ambos sacerdotes finalmente fueron liberados sanos y salvos. Hay quienes insisten en que su liberación no se debió a las gestiones de Bergoglio. Sin embargo, los únicos que pueden dar una respuesta más concreta hoy purgan altas condenas por sus crímenes y su palabra carece de todo valor. La causa. El 20 de marzo de 2013, el padre Francisco Yalix declaró al diario La Nación: Orlando Yorio y yo no fuimos entregados por el padre Bergoglio. Como ya en mis declaraciones anteriores dejé en claro, fuimos detenidos debido a una catequista, quien primero trabajó con nosotros y más tarde se unió a la guerrilla. Por 9 meses no la vimos más. 2 o 3 días después de su detención, fuimos detenidos también nosotros. Orlando Yorio falleció en Uruguay en 2000 y en ninguna de sus manifestaciones públicas afirmó que Bergoglio haya sido responsable de su detención. Lo que sí manifestó fue un profundo disgusto con su provincial, sentimiento que mantuvo hasta su muerte. El secuestro de Yorio y Yalix respondió a una secuencia de la lógica represiva. Alguno de los militantes del Proyecto Belén habló bajo tortura y llevó a los marinos a secuestrar a los dos sacerdotes. Según el relato de ambos, ellos no fueron sometidos a picana eléctrica, solo a maltratos y a la inyección de una droga para hacerlos hablar. El interrogatorio al que fueron sometidos siempre giró en torno a la actividad de Mónica Quinteiro, Marta Vázquez y Jorge Adur. Seguramente los represores se dieron cuenta de que el hilo se cortaba allí y que los sacerdotes no tenían más información para entregar. Tal vez el revuelo que generó su secuestro los salvó de un traslado rápido y sin saber bien qué hacer, los militares los mantuvieron 5 meses en el limbo hasta liberarlos en medio del campo. Tuvieron la suerte, que no tuvo el resto del grupo, de salir vivos. Queda claro que no hubo una denuncia contra ellos. Lamentablemente, cayeron dentro de un engranaje represivo que no reparaba en costos para obtener información. Un aparato al que no le interesaba si los curas estaban incardinados o no, si podían dar misa o no, si estaban fuera de la compañía de Jesús o dentro de la iglesia de San Patricio, como los palotinos. La ESMA quería capturar y asesinar al núcleo de montoneros. ¿Y si para detener a un jefe tenían que matar a 30 personas primero? Lo hacían. En el caso del grupo CPL, apuntaron rápido a los jefes. Por eso la búsqueda de Adur y los secuestros de Gazzarri y Bustos. Tampoco se puede explicar su secuestro por el hecho de que trabajaran en la villa. En la villa cercana trabajaban los sacerdotes Rodolfo Ricciardelli y Jorge Bernatza, 2 curas muy comprometidos en el MSTM que siempre rodearon a Carlos Mujica. ¿Por qué no los secuestraron también a ellos? Hay una explicación desde la inteligencia represiva. Estos sacerdotes, junto con Carlos Mujica, a fines de 1973 habían roto con la conducción de Montoneros y se enfrentaron políticamente a ellos. Sus lazos de contactos estaban quebrados. En cambio, Yorio y Yalix aparecían vinculados a CPL, un frente de superficie creado por Montoneros. Eso fue lo que finalmente los convirtió en blanco de la represión. También otros curas que tuvieron un papel relevante en el MSTM, como Héctor Botán, Luis Ángel Farinello, Eliseo Morales, Domingo Bresci, Alberto F. Carbone, Lucio Gera, Miguel Macialino, Alejandro Mayol, Miguel Ramondetti, Rodolfo Ricciardelli, Jorge Bernatza, Rubén Drí, José María Serra y Rolando Concati sobrevivieron a la dictadura, la mayoría de ellos dentro del país,
y trabajando en los sectores populares. Atento a los detalles. Tiempo después de su liberación, Yorio envió al asistente general de la Compañía de Jesús, R.P. Moura, adjunto de Arrupe en Roma, una nota de 27 páginas narrando todas las desavenencias y discusiones que había tenido con la compañía y sus autoridades. Esa nota, fechada el 24 de noviembre de 1977 y que puede leerse en Internet, es un extenso relato de las idas y venidas de su conflicto con la compañía. Pero en ningún párrafo dice que Jorge Bergoglio haya tenido que ver con su secuestro. Sí resalta que luego de su liberación, el padre Bergoglio, con protección de la nunciatura, hizo el trámite de mis documentos. Me facilitó mi documentación de la compañía, pagó mi viaje a Roma porque la diócesis no podía hacerlo. En Roma intervino para que se me recibiera en el Colegio Pío Latino y para facilitar mi ingreso en la Gregoriana. En el trámite de incardinación y de mi traslado a Roma, entiendo que se comportó con mucha diligencia y corrección. Mi obispo quedó muy agradecido de ello. Cuando se dice que Bergoglio no los protegió, se está hablando de una larguísima y compleja historia de conflicto entre dos sacerdotes jesuitas con su institución. Conflicto que era preexistente a Bergoglio, porque ya el anterior provincial había disuelto la comunidad de base en 1972, situación que se vuelve a repetir en el 75 y cuya resolución llegó, desafortunadamente, en medio del golpe de Estado. No es que a Bergoglio el 24 de marzo se le ocurrió decir «váyanse de la compañía», sino que se trató de un extenso trámite que justo se resolvió alrededor de esa fecha. Muchos otros jesuitas se fueron de la compañía con más o menos discrepancias antes y después del 76. Bergoglio explicó que en esa época se disolvieron 8 comunidades similares. Seguramente aquí se mezclaron varias cosas que influyeron en el enojo o resentimiento que Yorio y Jalix manifestaran para con su provincial. El primer elemento es el sistema tan militar y drástico de subordinación con que se maneja la compañía. Cualquier persona con criterios de vida independientes se sentiría violentada por tener que obedecer de esa manera. Pero hay otro tema que seguramente influyó. Yorio y Jalix habían sido profesores del joven Bergoglio, tenían mayor antigüedad y experiencia dentro de la compañía y de pronto debían acatar sus órdenes. Seguramente esto tampoco ayudaba a la buena convivencia. Además, los relatos pintan al joven Bergoglio como un muchacho hosco y mandón. Todo hace sospechar que los diálogos entre ellos no fueron tan respetuosos y fraternales como debían ser. Sobre este aspecto, Leandro Pastor recordó, Jorge es una personalidad compleja. Y asume muy joven como provincial teniendo que lidiar con la compañía donde había gente mucho mayor que él, de mucha experiencia y gran nivel intelectual. Nunca fue un teórico. Fue un tipo práctico, con habilidades de conductor que tenía clara la gran estrategia, pero estaba atento a los pequeños detalles. Del mismo modo que se podía pasar horas cuidando a un hermano enfermo, cuando a alguno se le cruzaba era implacable. La cara áspera, que todavía le aparece en algunas fotos, te decía cuál era su grado de disgusto. En la compañía se armaron 2 bandos, los que lo amaban incondicionalmente y los que lo odiaban. Ahora también veo que el Papa Francisco no es el Jorge Bergoglio que conocí. Cambió mucho en él, para mejor, por supuesto. Lo veo en otra dimensión de bondad y alegría que, aunque siempre la tuvo, hoy se revela de una manera especial. Esta descripción de alguien muy cercano a Jorge ayuda a entender las críticas y enojos muy humanos que todavía persisten entre algunos jesuitas hacia quien hoy es su papa. Nada de esto es ajeno a la mayoría de las instituciones, donde las relaciones interpersonales se complejizan al punto de alterar la convivencia de mucha gente. Pero de allí a vincular estos conflictos y desavenencias personales con la intención de empujar a alguien a manos del terrorismo de Estado hay un enorme trecho. Hay otro hecho que, si bien no tiene mayor relevancia, fue comentado y obliga a dar cuenta de él.
En el 79, Francisco Jalix vivía en Alemania y le solicitó al provincial Bergoglio que intercediera para poder ayudarlo a renovar su pasaporte argentino en el consulado. En ese momento habían modificado la norma y la renovación no se podía hacer desde el exterior. Bergoglio presentó una nota haciendo el pedido formal, la solicitud fue denegada y Anselmo Orcoyen, el funcionario que lo atendió, adjuntó una notita indicando que no hacía lugar a la solicitud por pedido del provincial. En el jesuita Jorge Bergoglio comenta Lishen el hecho. Yo llevé en mano la nota del pedido y el funcionario que la recibió me preguntó cómo habían sido las circunstancias que precipitaron la salida de Jalix. A él y a su compañero los acusaron de participar en la guerrilla, pero no tenían nada que ver, respondí. Bueno, déjeme la carta que después le van a contestar, fueron sus palabras. Orcoyen falleció y nunca dijo palabra sobre el tema. Ahora bien, si el provincial no hubiese querido ayudar con el trámite, le habría bastado con no presentar la nota. En fin, una notita escrita al margen por un funcionario de cuarto nivel de la dictadura no puede validarse como evidencia de una mala actitud de Jorge Bergoglio. Pero además, estamos hablando de un hecho que se produce 3 años después del secuestro de ambos sacerdotes y en un ámbito manejado por los jefes de la ESMA, que eran quienes habían secuestrado a Yorio y Jalix, cuya situación, por lo tanto, conocían perfectamente. Este tipo de supuestas evidencias fueron usadas para intentar sembrar dudas sobre personas que nada tuvieron que ver con los militares. Pero ocasionaron daños morales y obligaron a dar explicaciones.